Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre inicio con la palabra de Dios, Efesios 4:32. Más bien sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios nos perdonó a todos con Cristo Jesús. Siempre practicar el perdón y el amor por los demás. La Superintendencia de Bancos dio una serie de datos de cómo está el sistema financiero, de cómo está la realidad de los bancos, que me parece interesante comentar algunos elementos que tuvieron que ver con eso y sobre todo una información que se plantea como muy positiva para la banca y que al mismo tiempo, viéndola desde una perspectiva también global, es importante, positiva, pero también implica algún nivel de preocupación. ¿Qué dice ayer la Superintendencia de Bancos? Dice que, según los datos compartidos por esa institución que regula todos los bancos, la banca dominicana, en diciembre del 2019 habían 2.06 millones de deudores, de gente que tenía préstamos en los bancos, lo cual bajó en abril del 2021, es decir, los efectos de la pandemia, a 1.93 para una pérdida de 130,000 personas, pero que ha repuntado nuevamente, se ha recuperado a junio del 2022 en 2.07 millones, es decir, unos 140,000 más, además de los 130,000 que se perdieron. Entonces, esta información, lógicamente, da fortaleza, quiere decir que se está bancarizando más personas, que lógicamente la crisis conllevó, que a mí me parece, desde el punto de vista de operativo, los bancos en la crisis operaron más porque casi todo el mundo hizo transacciones desde el punto de vista digital, pero evidentemente, según los datos de la superintendencia, y yo lo creo, ¿verdad? La superintendencia, Alejandro Fernández no va a esconder ninguna cifra, sino que evidentemente hubo una merma en lo que fue la cantidad de personas que estaban bancarizadas, que ya se ha recuperado y ha sido superado en función de la crisis. Me parece sumamente importante, me parece sumamente interesante. Creo que de ahí, de alguna manera, se refleja el hecho de que, pienso yo, habría que verlo ya más desmenuzado, que lo ha sido la política del Banco Central de inyectar, liberar del encaje legal e inyectar a los bancos dinero para prestar tanto en consumo como en términos para sectores productivos y pymes, y evidentemente que eso, desde el punto de vista de la práctica concreta, se ve que ha dado resultados positivos ese aspecto. Es decir, yo siempre dije, no hay como una muestra clara, yo quiero verla, no la había recibido. Esto es por lo menos un adelanto de esa información de que ciertamente esta cantidad, creo que va alrededor de 170,000 millones de pesos que han sido liberados del encaje legal y facilitado a los bancos desde la pandemia hasta ahora, como una forma también de compensar, aunque el Banco Central está recogiendo mucho dinero, pero fue la forma de dinamizar un poco. Ahora lo están recogiendo. Ahora la cosa con la subida de tasa de interés lo que está haciendo es recogiendo cada vez más recursos, pero en ese momento era expandirlo, que era lo correcto y fue lo correcto. Ahora bien, ¿cuál es mi preocupación sobre este dato? Que reitero, es un dato positivo. Bueno, mientras más bancarizado está la población, mucho mejor. Pero mi preocupación, y es parte de lo que de alguna manera, eso no es función de la Superintendencia de Bancos, sino de quienes analizan este asunto y sobre todo de los sectores bancarios, hasta qué punto esto puede implicar que sectores como en el caso de las pymes, que necesitan recapitalizarse, o sea, hasta qué punto eso ha servido para ciertamente no aumentar su nivel de deuda, sino de disminuir su nivel de deuda, sino aumentarla y ponerlo más difícil, aunque lógicamente, dice también la superintendencia, y yo creo que es así, que el sistema financiero de la República Dominicana es uno de los más fuertes de América Latina y que tiene en Centroamérica es el de mayor cobertura de cartera vencida, de menor morosidad y de mayor aceleración en el crecimiento de provisiones. Y eso es cierto. En el caso de Centroamérica, y creo que también muy competitivo en toda América Latina, nuestro sistema financiero tiene una de las menores morosidad, es decir, el incumplimiento en los pagos de los préstamos, es cierto que es muy, muy sólido en esto. Además, cartera vencida también de los más bajitos y tiene mayor aceleración para provisionarse de manera inmediata. Su nivel de calificación por las normas internacionales está bastante elevado, o sea, los bancos están cumpliendo su papel en ese aspecto. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Datos que, lógicamente, los valoro, creo que son una buena muestra del sistema financiero y ojalá continúe así. Mi preocupación, y lo reitero, es que pueda ese nivel de morosidad seguir cayendo.
seguir incrementándose. Porque, reitero, que no hay, con estas subidas de tasas, lo que lleva es a que la gente le sea más difícil pagar. Y por vía de consecuencia le sea más difícil también adquirir nuevos préstamos o préstamos nuevos. Cuando digo nuevos préstamos, los que tienen préstamos, y préstamos nuevos los que no tienen. Porque los niveles de tasa es una situación difícil para usted conseguir un préstamo. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que con este dato hubiese, y lo reitero, mayores posibilidades, mayores facilidades. Yo creo que el Banco Central de los Estados Unidos ya anunció que está evaluando no seguir aumentando las tasas, aunque las siga aumentando. Creo que está evaluando subirla, dijo hoy. Para septiembre. La va a subir porque está diciendo que ya llegó el momento con que deben evaluar no seguirla subiendo, pero van a aumentarla ahora y hay por lo menos uno o dos aumentos más. Hoy dice que no están conformes la Reserva Federal con la inflación. Exacto. Dice así mismo. Sí. Y hoy, en septiembre, ahora, finales de septiembre. Pero aquí, hoy yo vi un mensaje ayer. El Banco Central va a colocar al 12%. Más de 15,000 millones de pesos. Hoy. Para recoger dinero. Hoy. No mañana ni pasado. Hoy. Y el banco. Yo leo. Lo tengo aquí. Sí. El Banco Central acaba de decir que todavía faltan varios aumentos de tasas también. Sí. Es decir, mientras Estados Unidos esté subiendo la tasa, República Dominicana va a estar subiendo. Todos. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí lo que digo, con este dato que es tan interesante, la preocupación es que vaya a provocar este aumento de tasas, un aumento de la mortalidad. Mira, convocatoria subasta competitiva, nota del Banco Central. Detalles, fecha de subasta 18 de agosto de 2022, emisión 8 de agosto de 2022, vencimiento al 2025, monto 15,000 millones de pesos. Tasa de interés o cupón 12%. Señores, del 3. Un 1 mensual. Del 3, que era el promedio, 3.5 a 12. Imagínate. 4 veces, dice aquí además, 12% anual. Periodicidad de pago. Oye, es para recoger dinero, pero te devuelven en los intereses cada 6 meses. No, es para recoger. Para que tú no. Oiga lo que fue. Este dato que yo digo. Señores, eso es. Ahora la recogida. Si el Banco Central te da un 12, un 1, ¿a cómo te prestará la banca comercial? Eso es monetarismo, Eso es monetarismo de Friedman. Las tasas de interés van a llegar, que hacían mucho, pienso yo, ojalá que no. Pero la tendencia es que pasen el 20%. Para que tengamos sí, hay algunas que ya están entre 16, 17 y 18 en este momento. Pero tú dices las tasas de interés de los bancos. De los bancos, lo que tiene que pagar el que toma el préstamo. Sí, porque si te están dando un 12. A los que están adentro, imagínate eso. La tasa activa. Que mi preocupación con esto, estos datos son interesantísimos y buenos. Sí. Pero, y yo digo, ahí está una pequeña preocupación. Que ojalá, porque eso, miren, ¿a quién es que más afecta esto? A los sectores productivos y a los sectores medios, que son los que más bancarizados están. Esos son los que más, pero además son los que más aportan al Producto Bruto Interno y a la dinamización de la economía. Entonces, es un dato interesante para celebrarlo, pero también para tener algún nivel de preocupación. Ojalá que el gobierno lo vea en esa misma orientación. Por otro lado, miren, las encuestas son elementos de suma importancia siempre, en todos los momentos. Lógicamente hay que tener presente que en este momento, para definir el panorama electoral, hay una pieza del ajedrez que hace falta de manera importante. Y lógicamente, por eso yo digo, a partir de octubre, el panorama electoral en la República Dominicana va a variar. Va a variar de manera significativa. Es decir, las encuestas en estos momentos, todas las de cualquier lado y donde sea, lo que están mostrando es la realidad de este momento, como muestran todas las encuestas. Todo el mundo dice, una encuesta es una fotografía del momento. Pero este momento político está cojo. ¿Por qué está cojo? Porque hay dos candidatos, el presidente Luis Abinader y el presidente Leonel Fernández, que están en campaña abierta, uno por reelección y uno ya como candidato prácticamente oficial, aunque no haya sido legalizado, pero es el único. De los dos de los partidos. Hay uno de los partidos que tiene 6 aspirantes discutiendo, 3 de los cuales tienen una mayor eficacia y 2 tal vez un poquito más, pero que se diluye la simpatía de ese partido y de esos candidatos porque todavía está muy difusa. Entonces, evidentemente,
todas las encuestas son armas de trabajo en este momento muy importantes. También armas de propaganda, porque por ejemplo para el caso de la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández le conviene, porque al ser el único candidato frente al candidato del gobierno se toma como referencia más importante, porque todavía con el PLD usted no sabe por quién es. Hay 6, usted no sabe por quién es. Que hay 2 que son los que están más fuertes, pero todavía no se sabe cuál es. Y en términos de fortaleza, una cosa sí es clara en todas las encuestas que usted sale hasta ahora. Cuando no se habla de candidatos, porque evidentemente todavía no están todos los candidatos, y esa es tal vez la pieza del ajedrez que falta, como no están todos los candidatos definidos como tal, evidentemente eso tiene cierto nivel de cojo ahí. Ahora, cuando se habla de partidos, todas las encuestas que se hacen, ¿verdad?, con cierto nivel de objetividad, establecen muy claro cuál es la orientación en términos partidarios. En primer lugar el PRM, en segundo lugar el PLD y en tercer lugar la Fuerza del Pueblo. Al día de hoy. Que eso puede variar, igual que puede variar lo de los candidatos, porque lo que es igual no es ventaja. Es decir, es posible que eso que también está, digamos, tal vez todavía un poquito cojo, aunque menos que con los candidatos, porque los partidos son los partidos, tienen su realidad, tienen su fuerza, tienen su historia y tienen su vigencia. Entonces, en este aspecto tal vez es menos que con los candidatos, aunque, y ahí también hay que decirlo, los que defienden la posición de los candidatos dicen, bueno, la gente vota por candidatos. Y evidentemente en los últimos tiempos los candidatos han jugado un papel fundamental. Eso es cierto, pero también es verdad que los candidatos dependen de la fortaleza de sus partidos. O sea, es una especie de simbiosis que se da, que se refleja de manera directa en la realidad política, y por eso yo digo que a partir de octubre la realidad política de la República Dominicana va a variar de manera significativa. Claro. Si el PLD sale con un buen candidato o candidata sin problemas, la clave no es a quien elija, a cualquiera que elijan. Cualquiera de los 3 que parece que van a ser, ¿verdad? Margarita, Abel o Francisco, cualquiera de ellos 3 que salga. Ponlo en otro orden. Ay, Marisa te va a echar un boche. Ponlo en otro orden. Ponlo en otro orden. Cualquiera de los 3 que salga. Está bien, Abel, Margarita, Francisco, Abel o Margarita. Pero menciona a Marisa. No, pero estamos hablando de los 3 que tienen más posibilidades. Está hablando de la realidad, no de la ficción. Estoy hablando de la realidad. Entonces, cualquiera que salga, que sea elegido y que no haya eso pueden ser compañeros tuyos. Una situación difícil en el PLD, que no haya cuestionamiento, o que si hay algún cuestionamiento se resuelva de una vez, y que salgan todos unificados. Eso varía de manera significativa en todos los órdenes el panorama electoral. Y si se mantiene lo que dicen las encuestadoras de que el PLD tiene la fortaleza como partido segundo. ¿Cuánto tiene el PLD ahora? No, en la última que ustedes leyeron anoche. No, yo no sé cuánto tiene. Yo lo que sé, en todas las que yo veo. En todas las que yo veo. Tú me preguntas, yo te digo cuánto tiene la Fuerza del Pueblo. En todas las que yo veo, el PLD está en segundo lugar, en todas las que yo he visto, en todas. No hay una que yo he visto, en todas las que he visto. De empresarios, de medios, de todo. ¿De qué hace ahora, tiempo? A partir de octubre, ¿qué debe ser? Hace 6 meses, ¿verdad? No, de ahora, de esta semana. A partir de octubre va a variar. Pero ahora puede variar lo de los candidatos, pero también puede variar lo de los partidos, porque lo que es igual no es ventaja. Es decir, cualquiera de las dos puede ganar. Ahora, si se consolida, evidentemente, para el Partido de la Liberación Dominicana, si se consolida eso, va a haber una variación significativa. Y entonces, a partir de ahí, ya, ¿verdad?, a final de este año, principio del año que viene, el panorama electoral será totalmente diferente. Y lo que se ve hoy, tal vez de una manera, podría ser muy diferente para este tiempo. Habla del ámbito de la fe.